En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en Alpampan por el mostrador.cl y ya entrando de lleno en este mes de enero, donde naturalmente el tema más importante desde el punto de vista político será ver si efectivamente el Parlamento logra sacar adelante la reforma a las pensiones y se logran unir las fuerzas que así se requieren, ¿no? Para destrabar esta reforma política, una de las más importantes, ¿no? De la última década y que lleva justamente una década esperando. Pero hay discrepancias, particularmente han surgido en estos días al interior del Partido Comunista después de que el exalcalde Daniel Jadwe, desde su arresto domiciliario, declarara que había que retirar el proyecto y que no había que seguir aumentando las ganancias y la estafa, todo esto entre comillas, de las AFP, generando tensión interna que Lautaro Carmona, su presidente, intenta controlar. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con la diputada de este partido por la región de Coquimbo, Natalie Castillo. Vamos a ver cómo están las fuerzas alineadas o no, si es que la disciplina histórica que ha mantenido el Partido Comunista y su lealtad con los gobiernos a los cuales ha pertenecido va a primar efectivamente en esta nueva era. Pero ahora queremos hablar de todo lo que se viene para este año, cuál es la situación particularmente para un gobierno que sigue teniendo estos autogoles con esta situación que pasó con la casa que se quería comprar, ¿no es cierto?, de Salvador Allende para convertirla en un museo, pero resulta que la ministra de Defensa tenía propiedad sobre la casa, entonces hay ahí una cuestión que uno dice, bueno, ¿cómo tanta desprolijidad, no? Porque finalmente un autogol que no tenía ningún sentido, o sea, porque es evidente que si la ministra es dueña de parte de la propiedad, el Estado no puede comprar la casa, ¿no? Entonces, una serie de traspiés que queremos ver, bueno, hasta dónde influyen o no, cómo va a terminar este gobierno y cuál va a ser finalmente el legado del presidente. Se lo vamos a preguntar a el sociólogo, escritor Alberto Mayol desde España, como siempre. Alberto, un gusto de tenerte nuevamente por acá. ¿Qué tal, Mirna? Muy buenos días. Bueno, Sí, pues a la ver qué gran, te parece. Partamos por la, ahí. la gran pregunta, o sea, efectivamente, a ver, yo creo que el gobierno tiene un programa de gobierno, que es una cosa, pero los gobiernos tienen un sentido histórico. Y el sentido histórico de este gobierno era que era el primer jugador fuera de los límites de la transición que tenía derecho a gobernar y que podía eventualmente resolver los problemas de legitimidad a donde había derivado la transición, que no se quiso muchas veces comprender los problemas, la gravedad de los problemas de legitimidad. Entonces te pongo por delante, tú los mencionaste, pero tú dijiste, mira, está el tema de destrabar pensiones, estos autogoles del gobierno respecto a, en este caso, el caso de la ministra Maya Fernández. Eh, y si tú miras, por ejemplo, estos días se va a convocar al comité de ministros para el caso Dominga. Si tú miras cualquiera de esos escenarios, lo que pasó con las ISAPRE, queda en evidencia una cosa que es muy simple. El gobierno no logró, no digo que era fácil, no logró resolver el problema histórico frente al cual estaba de pie. Su gran oportunidad era resolver el tema constitucional, que no lo logró. Eh, Luego de fracasar por un lado, fracasó por el otro, convocando, fue el gobierno el que convocó, no fue la derecha quien convocó al siguiente proceso constituyente, tampoco se logró. Y finalmente, entonces esos problemas estructurales se manifiestan en el hecho de que hay cosas que no tienen solución, que aparecen frente a ti y no tienen solución. Em, por ejemplo, Ujú. ¿hay alguna posibilidad de que Dominga no sea rechazada por el comité de ministros? Un comité de ministros, mira la escena.
sin ministros. O sea, va a haber un comité de ministros sin ministros, con subrogantes que eventualmente alguno va a ser también inhabilitado y va a haber el subrogante del subrogante. ¿Ya? El comité de ministros otorga legitimidad a las decisiones en la medida en que son ministros. Cuando ya no son los ministros, bueno, pero los que vienen abajo van a hacer lo que diga el ministro. Ok, está bien, Ujú. subrogante. Pero van a rechazar el proyecto. El proyecto va a volver a generarse algún litigio, alguna situación, y va a estar pendiente. El proyecto no se va a hacer, pero tampoco nunca se va a terminar de rechazar. Entonces, vamos a estar viviendo sistemáticamente en el limbo con ese proyecto. El gobierno tiene la pretensión de sacar la reforma de pensiones. La tuvo a 2 segundos, estaba lista. A mi juicio, la torpeza fundamental provino de la UDI, que asustándose con el Partido Republicano, en vez de salir a decir, aislar a los republicanos y decir, ¿sabe qué? Tenemos que llegar a acuerdos, el 0,5 es fantástico, no hay ningún problema, o sea, no pasa nada. ¿Ya? Consolida un proceso que hemos ido haciendo de un sistema de pensiones basado en la capitalización individual. Era un triunfo para la derecha. La derecha no supo manejar la situación, le pegaron 2 gritos desde los republicanos y quedaron asustados, y finalmente terminan entonces en un momento donde ahora se le abrió el flanco por izquierda y también se le abrió, lo que pasa es que han sido menos altisonantes, el flanco por centro izquierda. O sea, el mundo PPD Claro. también han manifestado. Entonces, esa reforma se va a hacer. Si se va a hacer, se va a hacer en unas condiciones que, que no sé si va a ser reforma o no va a ser reforma, que no sé si va a ser algo para el gobierno viable, no sabemos nada en ese sentido. Entonces, Ujú. si tú miras el escenario, las cosas que tienen que andar no van a andar, o van a andar muy mal, van a andar con muchos problemas. Eh, el gobierno está dejando para última hora, ya le pasó a Bachelet, que fue mala idea, para última hora cosas importantes, por ejemplo, los contratos específicos para operación del litio, ¿ya? Eh, todo eso lo está dejando para el final. Eh, es complejo, es difícil, se le va, la probabilidad de que todo esto termine en que todas estas decisiones las tenga que tomar el siguiente gobierno es muy alta. Y el gobierno, en una decisión que incluso es discutible, pero haya tomado la decisión de que quería que esto saliera durante su gobierno. Y se empieza a ver difícil. O si lo saca como las ISAPRES, con algo que no le convenía en el fondo, que es muy difícil de decir, fue un triunfo del gobierno resolver el tema. La gente está molesta, está enojada porque no fue una solución adecuada en muchos sentidos. Entonces, la crisis de legitimidad que el gobierno tenía que resolver y que nuevos rostros tenían que producir no ha sido superada en lo más mínimo, se mantiene igual, en algunas cosas peor y en otras igual. Y eso, ese sentido histórico va a ser el gran tema del gobierno en términos profundos. Hay otras cosas que van a quedar como espinas clavadas siempre que son más comunicacionales, pero en términos profundos ese es el gran tema, no haber logrado transformar el proceso político chileno y social como habían prometido avanzar, al menos en ese camino. Ya, pero la pregunta frente a lo que tú planteas es, ¿hasta qué punto es responsabilidad solo de este gobierno o hasta qué punto es responsabilidad de un sistema político que claramente no está dando el ancho? Totalmente, a ver, totalmente hay una responsabilidad compartida. El problema es que los gobiernos siempre se hacen cargo de la responsabilidad final de todo lo demás. Obviamente el estallido eh, no es solo culpa de Sebastián Piñera. El responsable finalmente era Sebastián Piñera, que llegó a tener 6 puntos de aprobación. Claro. Entonces, es normal que a los gobiernos se les cargue la mano porque uno entiende que les pasó el poder para que lo ejerzan y ejecuten las posibilidades de cambio que puedan llevar a cabo, y allí donde no tengan capacidad propia, generen los acuerdos necesarios para que eso sea viable. Eso es lo que se entiende y eso es lo que efectivamente es lo lógico. Claro, ahora, déjame, tú pusiste un punto que es muy interesante, que es muy importante además, que tiene que ver con esta reforma a las pensiones, porque evidentemente que no estamos claros qué va a pasar. O sea, aquí se abrió un frente por el lado de los comunistas, que suelen ser súper disciplinados, se abre un frente por el lado también del socialismo democrático,
Por otro lado, las tensiones de la derecha, particularmente la UDI tironeada por republicanos, estamos de acuerdo todo aquello, pero hay un sistema político que también sabe que si no se resuelve esto hoy día, probablemente no se va a resolver en mucho tiempo. Y heredar este problema para un siguiente gobierno también es un peso y una carga, digamos, y una mochila muy pesada. Entonces, primero que nada, en términos generales, ¿ves condiciones para que se avance en una reforma que tiene básicamente por propósito aumentar las pensiones de los jubilados hoy y equiparar las pensiones de hombres y mujeres? Mira, a ver, es que lo que tú acabas de decir es clave. Todos los actores, a todos les conviene, de acuerdo a su propia perspectiva, ¿ya?, sacar la reforma. Lo interesante es que no pueden. O sea, capaz, la van a terminar sacando probablemente. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que más desearían las AFP en este momento? Que firme la reforma Gabriel Boric. ¿Qué es lo que más desea el gobierno de Gabriel Boric? Que firme la reforma Gabriel Boric. ¿Qué le conviene a la derecha? Que probablemente va a gobernar el siguiente gobierno. Que lo resuelva Gabriel Boric. Para decirlo en simple, si a la derecha le toca hacer esta reforma, va a ser 3 y 3. Si a la izquierda le toca hacer esta reforma, va a ser 5,5 y 0,5. ¿Ya? Para decirlo en simple, esto es así. Los gobiernos tienen menos capacidad hoy día que las oposiciones porque hay una crisis de legitimidad muy grave y por tanto a los gobiernos les cuesta sacar sus procesos, sus proyectos. El problema es que estando todos de acuerdo en que tienen que sacarla, teniendo diferencias marginales, no pueden cerrar el acuerdo. Y no pueden cerrar el acuerdo porque lo que hay detrás de todo esto, detrás de la conducta que uno podría catalogar de superficial, a veces incluso estúpida, ¿ya?, lo que hay detrás es un sistema cuya legitimidad no funciona. Y cuesta entender porque la mayor parte de los políticos creen que la legitimidad es que la gente te apruebe. Y no funciona así. ¿Ya? La legitimidad es una cosa muy compleja que tiene que ver con muchos elementos que muchas veces no tienen que ver solamente con si te aprueban, no te aprueban, si te votan, no te votan. Tiene que ver con la capacidad que tiene una sociedad para entender cuál es la discusión que hay en juego y por tanto tener una postura frente a esa discusión. Si no tiene esa capacidad la sociedad sencillamente mira a las autoridades y le dice, mire, no me importa, usted haga lo que haga, yo no le creo. Y cuando no te creen, entonces este problema se agudiza y los jugadores ven con buenos ojos la posibilidad de aprovechar la jugada corta versus la larga. Y entonces salen todos a gritar porque hacer caer la reforma le da 3 minutos en la tele y con eso es suficiente. Entonces, todos los demás, todos conspiran contra lo poco que se avanza. Y esa incapacidad política va a terminar con dilatar esta crisis que ya llevamos desde el 2011 en adelante. Ya llevamos 14 años, vamos a cumplir 14 años en un par de meses, Claro. ¿ya? Y resulta que no somos capaces de resolverla. A ver, varios temas. Tú hablas de un tema de una generación que es la que gobierna. Estoy pensando siempre en el Sí, Frente Amplio, por supuesto, la generación joven, que sí. no logró resolver el tema de legitimidad. Ok, se termina este gobierno, queda menos de un año, sí, un año y un poquito más, ¿no es cierto? Y frente a lo que se viene, porque pensemos que de acuerdo a las encuestas hoy día, si es que efectivamente las elecciones fueran hoy día, el gobierno actual va a ser oposición. Mm. ¿Qué se viene entonces para esta generación? No, esta generación está muy tranquila, tan tranquila que ni siquiera parece que quisieran disputar la siguiente presidencial. O sea, lo han dicho en todos los tonos prácticamente de que ellos por su lado, digamos, no están muy disponibles, van a hallar algún candidato. Me recuerda mucho el escenario original, que finalmente se modificó felizmente, pero que el escenario original del 2017, donde la idea era llevar una candidatura más bien débil, que sacara 8 puntos, ¿ya?, y esperar. Ujú. En este caso, todos los actores, eh, incluyendo el que más marca dentro del Frente Amplio, que es Tomás Bobanovich, han dicho que en el fondo, o sea, lo que dijo Tomás Bobanovich no es así como decir, vengan a buscarme, pero yo no estoy en principio disponible, ¿no? Lo que dijo fue una cosa que es muy seria. Dijo, mire, para que se consolide el Frente Amplio tiene que ser oposición. Ujú.
O sea, no dijo una cosa que era reversible. Eso es irreversible. O sea, te está diciendo tienes que convertirte en oposición como oposición principal, como aquel grupo que articula la oposición, que sería lo que ocurriría eventualmente en un próximo gobierno. ¿Por qué? Porque esta generación es una generación muy joven que asume que tiene 40 años por delante para poder hacer política. eh, y en esa tranquilidad se lo están tomando con bastante calma. El problema es que la razón por la cual ellos existen es porque Chile detectó una urgencia para la cual buscó una nueva generación, porque entendía que la generación antigua no podía resolverla. O sea, la pregunta es, ¿triunfará el mero hecho etario de que ellos tienen 40 años por delante libres, ¿ya? Con una derecha débil en las juventudes, sin formación de jóvenes sólida, ¿ya? Versus o va a triunfar eventualmente la corrosión de todo este proceso que se va a llevar por delante en un par de años, convirtiéndolos en una especie de continuidad de la decadencia de la centroizquierda y la izquierda a estos grupos. No lo sabemos, estamos con una ola mundial más a la derecha, no hay que dejarlo de lado. Estamos con una ola mundial donde el tema de las democracias pasa a ser un tema ya medio secundario, para no engañarnos, digamos. Y por tanto, y muchas de estas ideas están siendo cuestionadas seriamente desde la derecha y desde la izquierda también. Entonces, en el fondo, creo que hay una sobreestimación del Frente Amplio respecto a sus propias posibilidades históricas mirando el calendario. Yo creo que cada vez que han mirado el calendario como única variable, ha sido un error. Y el rol que puede jugar en esta nueva etapa, ¿no? El presidente Gabriel Boric. Bueno, es que vamos a ver qué decisión. Gabriel Boric es una persona que nunca ha sido un militante, nunca ha sido alguien que, aunque haya militado, él nominó a la candidatura presidencial del Frente Amplio el 2017 sin preguntarle a su partido. Después tomó la decisión en noviembre del 2019 sobre el acuerdo constitucional sin preguntarle a su partido. Él funciona por su cuenta y esa ha sido su virtud, además. Así de simple. Eh, el partido nominalmente lo tiene en la lista, pero es nominal. Entonces, la gran pregunta es qué decisiones va a tomar Gabriel Boric. Va a buscar un camino más internacional o que es algo que podría efectivamente hacer? eh, Va a buscar un retorno a las cosas que él puede sentir que están pendientes, los temas de su titulación y una vida más cercana al ejercicio de su profesión u otro tipo de cosas que uno la ve lejana en sus posibilidades, pero Ujú. eventualmente es algo, como digo, es algo que él toma decisiones. Y, y por otro lado, la posibilidad de que él sencillamente esté siempre con una estrategia de esperar la siguiente elección para ser candidato nuevamente y eventualmente ser presidente dos, tres veces, batir los récords correspondientes, qué sé yo, y entrar en ese lugar de la historia. Todo eso es posible, pero la verdad es que es difícil estimar la toma de decisiones. Gabriel Boric nunca, hasta que llegó a ser presidente, fue el jefe real de la coalición, nunca. Más aún, siendo la figura, una de las dos figuras más importantes junto con Giorgio Jackson, ¿ya? Su poder era inferior, por ejemplo, al de Jorge Sharp. Mira. Su poder era inferior a lo de los presidentes de su partido. Su poder interno, me refiero a Frente Amplio, ¿ya? Por tanto, eh, no fue Gabriel Boric el que rompió la relación de izquierda autónoma, se fue el movimiento autonomista, no, fueron otros actores los que lo hicieron y él siguió. A tal punto que dentro de su partido, de su movimiento, el grupo de él se llamaba el grupo pequeño, el grupo Convintre se llamaba el grupo pequeño porque básicamente tenía muy pocos votos internos. Entonces, ¿se va a convertir en líder de coalición cuando no ha sido nunca lo que él ha tenido como fortaleza? Para decirlo en términos militares, el, el presidente es políticamente un F-16, no es una tropa de terreno, no toma posesión de las ciudades,
pero puede ganar una guerra. Entonces, como él tiene esa forma de hacer política y cuesta mucho imaginárselo de otra manera, a mí no me queda claro cuál sería, cuál es su camino en ese sentido. Claro, en ese sentido, y tomando en cuenta además que, bueno, como tú dices, hay mucho. Vamos a ver, primero, es que, a ver, es súper importante para ver cómo termina este gobierno. Es decir, porque si este gobierno logra sacar esta reforma a las pensiones, de todas maneras va a ser un factor a favor de esta administración. Y es por eso también que ha costado tanto llegar a acuerdos con la derecha, porque también hay un sector que no le quiere dar ese triunfo, por muy pírrico que sea, por muy paupérrimo y por muy lejos del planteamiento original que era el no más AFP. Pero si se logra sacar, ¿habrá ahí una herencia importante? Es que la ecuación nunca va a cuadrar. Así como te digo, el problema es que como el sistema político está en crisis, siempre hay sabanitas cortas, siempre. Entonces, supongamos que hay un grupo de derecha que dice, oye, esto logró sacar la reforma de pensiones, qué lástima. Pero la AFP, que son muy importantes para la derecha, van a decir, estamos felices, porque firmado por Boric, o sea, si esto es lo más a la izquierda que se puede ir, yo lo doy por firmado. A ver, si esto es como la historia de Carabineros, a todos hoy día los carabineros son santos, pero hace 4 años no podían subirse a la micro con Sí, uniforme. tal cual. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, hace 4 años la AFP estaba muerta. ¿Ya? Y hace nada, hace 3 años estaban ya en la etapa de la hemorragia, estaban en la UTI con una hemorragia que le sacaban el 10% cada rato. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos de esas cosas porque resulta que, claro, si decimos, es que volvió a la normalidad, no, 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 ya no sabemos cuál es la normalidad. Ya no sabemos cuál es la normalidad porque mañana puede ocurrir que de nuevo entre una crisis de legitimidad de gran tamaño para las mismas instituciones que hoy día se recuperaron porque ese péndulo que nosotros lo vemos sobre todo en temas de izquierda a derecha, en realidad no es solo un péndulo de izquierda a derecha, es un péndulo, es que todas las cosas se están moviendo disruptivamente de un extremo al otro. Y es evidente, lo estamos viendo, pero resulta que nosotros nos quedamos mirando los próximos 3 días, los próximos 5 días, y no entendemos que aquí no basta la buena voluntad, no basta los afanes de determinados actores, aquí se requiere algo más profundo. Y desgraciadamente no hay la capacidad, porque haber fracasado en los dos procesos constituyentes es muy grave, no hay la capacidad para poder levantar algo que más o menos te dé un poco de aire, un poco de tiempo para organizarte. Yo creo que el gobierno, saque o no saque la reforma, no va a estar allí su principal fuente de éxito. En este momento, los datos a mí me señalan que el apoyo al presidente Boric, ese apoyo que tiene en ese 27, 30, 33%, ¿ya? Es un apoyo, primero, discreto. O sea, no es que le ponen una nota 7, no es que lo adoran, no es así. Ya. Y lo segundo, porque yo evalúo con nota, no evalúo con apruebo o rechazo. Entonces tengo una unidad de medida que es más sofisticada que blanco y negro. Entonces, el presidente Boric hoy día está con una nota promedio de las personas que contestan la cuenta de un 3,1. ¿Ya? Se Ujú. mueve 3,1, 3,2, 3,3, ese es su movimiento. Para que tengamos una idea, eh, por encima del presidente Boric está Pinochet, con 3,5. Y por debajo del presidente Boric, a veces, a veces están empatados y a veces, en general, está por debajo Allende. Ese es el escenario. Mm. Cuando partimos, Piñera estaba compitiendo ahí en ese lugar con Boric, cuando partió el gobierno. Entonces, en el fondo, esa posibilidad de terminar, y si tú miras todos los datos más estructurales, tú ves que ese sector de izquierda está como arrinconado, es grande, no es pequeño, pero está arrinconado. Y asumió su rincón. Ujú. Dice, yo me quedo aquí y defiendo lo mío, pero es una posición que es muy difícil para ganar elecciones. Le falta flexibilidad. Entonces, desgraciadamente, el presidente yo creo que va a estar más bien en esa posición y no va a tener muchas posibilidades de un posicionamiento más exitoso.
Siempre puede ocurrir que este año tenga dos o tres aciertos. El año pasado iba a ser un año relativamente malo para el gobierno y resulta que no era tan malo finalmente. El caso Monsalve les arruinó bastante el asunto. Venía siendo un año relativamente positivo para el gobierno, también por un caso que no tenía nada que ver con la historia del gobierno, que era el caso de Hermosilla, que más o menos le- les devolvía la narrativa de la articulación entre empresas y políticos para hacer negocios sucios, ¿no? Entonces, pero eso se borró. Claro, pero fíjate, tú que tienes tu encuesta de la Cosa Nostra y que estás siempre midiendo, ¿no? Resultados, también tú sabes, pues, Alberto, que los presidentes o presidentas cuando dejan el cargo comienzan a ser revalorizados. O sea, tú dijiste, 6% llegó a tener Sebastián Piñera y resulta que luego empezó a subir cuando ya estaba fuera. Lo mismo ha pasado con Bachelet, bueno, con todos los expresidentes. Entonces también se puede producir un fenómeno en tal sentido, ¿no? Sí, por supuesto que... Ahora, eso... Lo que pasa es que eso requiere un trabajo, requiere no, no ocurre solo, ocurre en la medida en que el expresidente busca una estrategia de cómo lo va a hacer. Y el problema que uno ve es que en el gobierno lo que ha fallado fundamentalmente es la estrategia. Tú te fijas en general, el caso Monsalve era un caso de una persona, no era un caso del gobierno. A los 5 minutos de que el gobierno lo dijera, construyera un muro de contención entre Monsalve y el gobierno, Monsalve se convertía en un monstruo específico y a nadie más le importaba. El gobierno logró introducir el problema de Monsalve en el gobierno. Eso lo hizo el gobierno, no lo hizo Monsalve. Sí. Entonces, en el fondo, si yo sigo que yo también siempre he dicho, bueno, pero cuando les toque llegar a determinados actores a cierto lugar, no van a cometer estos errores. Yo siempre pensé, por ejemplo, que los errores más estudiantiles del mundo frente amplista tenían que ver con que estaban en el mundo estudiantil todavía y que cuando llegaran al gobierno no iban a cometer esos errores. Me equivoqué. Cometieron los mismos errores y han pasado varios años y los siguen cometiendo. Entonces, vamos a ver si aprenden. Espérame, déjame entender, ¿qué errores? A ver, los errores de, primero, comprometer todas las causas de la manera más altisonante, de la manera más extrema, cuando sabes positivamente que muchas de esas cosas son imposibles, que no van a ocurrir, o que si van a ocurrir, tú tienes que construir las condiciones para que ocurran, pero no basta con gritar, en el fondo. O sea, por Hacer, ejemplo, el fin del CAE, absoluto. claro, el fin del CAE, tú te ponías a sumar y sabías que Mm. había un problema. Si tú no llegabas a un acuerdo con los bancos, donde los bancos te decían, ya, ok, hagamos una solución conjunta, donde tú me agradeces a mí, yo te agradezco a ti, tú caducas alguna parte de la deuda, yo te pago otra parte de la deuda, los bancos ya habían ganado la plata, ¿ya? Podían llegar a un acuerdo, los bancos tienen problemas de imagen, podrían haber buscado encontrado una solución, pero ni se sentaron con los bancos, buscaron las soluciones que podían dar y al final encontraron las soluciones que había diseñado Piñera. Entonces al final la reforma se parece bastante a la reforma que quería hacer Piñera, que no la habían dejado hacer porque era mala, ¿no? Y resulta que ahora era buena. Entonces te encuentras con ese tipo de situaciones constantemente, pero también tenemos los líos con que se metieron cosas innecesarias. El problema que pasó con Rafael Bielsa y la grabación del ministerio, ¿ya? Recordemos lo que ocurrió en ese instante. Los errores cometidos con el caso de Democracia Viva y el caso Convenio, que era una cosa más estructural, pero tú no podías caer en ese tipo de errores, ¿ya? En todo el manejo de la mayor parte de las crisis, ¿ya? Fue bastante malo. La verdad es que tuvieron un milagro con el tema del tarifazo. Un milagro. No pagaron los costos porque justo el mes que iban a pagar los costos apareció la crisis de Enel y se llevó todo el tema eléctrico a Enel. Fue a suerte eso, pero no fue un diseño. Entonces el gobierno en general no ha tenido la capacidad, está permanentemente cambiando agenda. Cuando tú ves que estaban en pleno caso de Hermosilla, salieron a anunciar el tema del CAE, uno no entendía qué tenía que ver eso con lo otro. Cuesta entender hacia dónde va el gobierno en general, con cada estrategia, con cada decisión en cada instante. Eh, en este instante no se entiende muy bien qué es lo que se está haciendo en el ámbito, o sea,
te vienen diciendo hace mucho rato y tú vienes aceptando que hay que modificar los mecanismos para que las permisologías funcionen, pero al mismo tiempo sean ecológicas, que sean verdes, en el fondo. Bueno, Ujú. no se ha resuelto, no se ha resuelto y vas a tener como costo para tu gobierno el hecho de que tu crecimiento económico va a ser discreto. Bueno, a ver, varios temas que nos van a quedar pendientes, Alberto. Queda este año por delante. Vamos a ver si opera, como dices tú, el factor suerte o derechamente los autogoles que naturalmente han sido parte de lo que ha sido la gestión gubernamental, o al menos los resultados. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros desde Valencia, España. Que tengas súper buen día y, por supuesto, un buen año. Muchas gracias, Mirna, que estés muy bien. Un Que estés abrazo. muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando de pensiones, vamos a hablar cómo está la situación al interior del Partido Comunista, donde se observan ahí discrepancias. Vamos a ver si efectivamente se alinean las fuerzas en torno a la propuesta del gobierno. Natalie Castillo, diputada del PC por la región de Coquimbo, estará con nosotros. Volvemos en un instante. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.